Esta noche, en el sur de la frontera, México cierra uno de sus 34 centros de movilidad migratoria. México, la ruta migrante más mortífera en el 2023. Política migratoria enfrenta en las cortes a Estados Unidos y Texas. El auge del consumo nostálgico, de eso hablaremos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar sobre migración y las diferentes aristas de este fenómeno. Comenzamos contándoles que en México, ahí dejó de operar el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, uno de los 3 que atendían en Oaxaca migrantes en tránsito hacia el norte del país. Las autoridades aducen una disminución del flujo de personas migrantes. En medio del alto número de migrantes que en México esperan una cita en la embajada estadounidense o buscan cruzar la frontera, las autoridades cerraron un centro de movilidad migratoria en Juchitán, Oaxaca. La desesperanza aumenta. Nosotros no sabemos qué hacer, este tipo de espacios no lo deberían cerrar. Si cierran lugares así, lo que están es dejando de ayudar a la humanidad. En todo México hay 34 centros de movilidad migratoria que fueron creados para facilitar el tránsito de los extranjeros a raíz de los acuerdos entre México y Estados Unidos para contener la migración. El de Juchitán es el único que ha cesado operaciones. Las autoridades nada, no nos avisan nada. Lo que escuchamos son rumores de nuestros propios compañeros y paisanos que están aquí, llevan días. El centro de Juchitán registró en 3 meses a 181.462 migrantes. Muchos temen ser deportados. Es el miedo de cada uno porque muchos hemos hecho muchas cosas, sacrificios para poder estar acá. Otro temor es correr la suerte de los 32 migrantes que estuvieron varios días secuestrados en Tamaulipas. La mayoría venezolanos, también hondureños. Parece que no, que los soltaron a los mexicanos. Y era por el cobro de extorsión a familiares en Estados Unidos. Por lo pronto, para los migrantes el año inicia con deportaciones y mucha desesperanza. Anareli Palomares, Voz de América, México. Es el momento de saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, adelante con tus reportes. Buenas noches, bienvenido. Así es, buenas noches Roxana, saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión de todo lo que ha ocurrido en cuanto al fenómeno de la migración, las políticas que continúan anunciándose acá en los Estados Unidos, el trabajo que están haciendo los miembros de organizaciones sociales, pero sobre todo aquellos programas que están beneficiando a todos los ciudadanos de algunos países de América Latina para poder hacer una migración ordenada, regular y segura. Ante esto, cabe mencionar que algunos países como El Salvador se han visto beneficiados en cuanto a las emisiones de visas para que sus ciudadanos puedan llegar hasta algunos puntos de acá del país norteamericano y tener esa empleabilidad. Un recurso económico que es bien utilizado, pues estas personas cuando retornan hasta su país lo tratan de invertir. Tal es el caso de 2 salvadoreños. El programa de movilidad laboral que impulsa El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, busca que la población pueda acceder a alternativas de crecimiento y desarrollo para mejorar su calidad de vida a través de una migración ordenada, regular y segura, y así les permita regresar a su comunidad de origen y con sus familiares. Tal ha sido el caso de Francisco Orellana, quien ha buscado emprender en el área de la distribución de mariscos y agricultura. Pero cuando regresé, que trabajé fuera del país, pues invertí esos fondos para mejorar mi emprendimiento. Este es otro cultivo de plátano, en donde también genera empleo para más personas de la comunidad. Y este cultivo, pues, ahorita está en crecimiento, y la producción de largo tiempo, para que haya producción, se lleva 9 meses, para que haya producción de plátano. Y con este cultivo, pues, estamos generando más trabajo a la comunidad, a más personas, y es rentable. Bajo esta iniciativa, Abraham Aguilar también hizo cumplir su sueño, que era de instalar su propio proyecto de emprendimiento de cultivo.
y en la que busca abrir oportunidades para más personas. En nuestro taller de procesamiento o de moler las especias no solo producimos achiote, también molemos lo que es comino, pimienta, alguaiste, todo lo relacionado a especias, allí lo procesamos. Gracias a Dios y a la clientela que tenemos nos permite distribuirles por mayor, por quintal, por arroba, de 5 libras, de libra. De acuerdo con las estadísticas, un 20% de los beneficiados bajo esta modalidad deciden invertir sus ingresos obtenidos. En tal sentido, se les ayuda con una línea de crédito, generando así un mayor impulso económico en el país centroamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Mientras sigue en aumento el número de migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur de Estados Unidos y se entregan a las autoridades, la patrulla fronteriza asegura que también son más quienes intentan evadir a los cuerpos de seguridad. Yo venía con la intención rodear. Esta hondureña era parte de un grupo de migrantes que eran transportados en una camioneta por un coyote en el sur de Texas. En su intento fallido de evadir a las autoridades, se dio la fuga e inició una persecución que permitió el arresto de 7 migrantes. Los famosos runners, o como nosotros lo comentamos, las personas que corren, obviamente son personas que son detectadas por el mismo agente fronterizo, pero son personas que huyen. La patrulla fronteriza indica que para las bandas de contrabandistas, los migrantes son mercancía que transportan en automóviles o en tractocamiones sin importarles poner en riesgo sus vidas. Organizaciones criminales pueden llevarlo en un carro chico, pueden ser hasta 5 cuerpos de repente en un carro muy pequeño. Y eso ya estás hablando de peligro. Durante el año fiscal 2023, la patrulla fronteriza realizó cerca de 2,5 millones de arrestos de migrantes en la frontera sur del país. Y tan solo en los primeros 3 meses del año fiscal 2024 ya se registran cifras récord de encuentros con migrantes irregulares, con registros de casi 270,000 en septiembre, casi 250,000 en octubre y noviembre y reportes de casi 300,000 en diciembre. Supera los ingresos del narcotráfico. De acuerdo con este periodista mexicano, experto en seguridad, los cárteles y organizaciones criminales dedican más recursos al tráfico de migrantes que al tráfico de drogas. Porque esto es un negocio que es todos los días y que está dejando ingresos inmensos tan solo por traerlos y ponerlos en la frontera. Cruzarlos también ya es otro costo. El mensaje de la patrulla fronteriza es el mismo. No confiar en el coyote o la persona que lo está guiando. Y mejor programar una cita migratoria por la aplicación CBP One. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Al hablar a los desafíos que se enfrentan las familias migrantes, sobre todo aquellos que cruzan por México, se ha tornado hoy por hoy en una gran preocupación para los activistas y organizaciones sociales. Y es que a menudo se han visto blancos de secuestros, extorsiones y ahora las mujeres están siendo también incluso hasta explotadas sexualmente a cambio de su libertad y que puedan cumplir el tan anhelado sueño americano. Cuando 32 personas migrantes de distintas nacionalidades fueron privadas ilegalmente de su libertad. Secuestros y extorsiones son los desafíos a los que constantemente se deben de enfrentar las personas en movilidad humana que hacen su recorrido por México. Pues detrás de estos hechos están los miembros del crimen organizado que buscan a través de estas acciones pedir fuertes cantidades de dinero a sus familiares para poderlos dejar en libertad. Las bandas delincuenciales lo que ven son mercancías, no ven seres humanos, ¿verdad? Lo que ven es ganancia. A esta realidad se suma otra, el incremento en los casos de mujeres migrantes explotadas sexualmente, lo que ha generado alerta y preocupación para los activistas y miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector, ya que en algunos de los casos hasta son ocupados para el tráfico de drogas. Tenemos datos de mujeres violadas, mujeres que son sometidas casi básicamente a un esclavismo sexual, relatos de personas que han estado una semana haciendo cautiverio de estas bandas delincuenciales y han tenido que pagar con favores sexuales, por decirlo así, para poder ser liberadas. Y no se diga de la extorsión también de las personas, en este caso aquel que no lo pueden explotar de forma sexual, de una forma monetaria. Sabemos que los extorsionan, piden extorsiones de los familiares cuando los agarran. Realmente es toda una tragedia. Y incluso del
lo que hacen que es que también trasladen drogas, las bandas estas delincuenciales, que hacen que no les cobran un dinero, no lo extorsionan, pero se hacen que trasladen una porción de droga para poder pasar. Realmente, como decimos nosotros, como nuestra organización, nunca es el mejor momento para viajar de forma irregular. La protección y el resguardo en integridad debe ser una prioridad en las autoridades. Esperan que las recientes reuniones de alto nivel que se han tenido por parte del Gobierno de México y Estados Unidos generen respuestas a estas y a otras problemáticas que enfrentan los migrantes en la ruta para alcanzar el tan anhelado sueño americano. Que prevalezca el sentido humanitario, ¿verdad? Y que sea, digamos, que realmente se busquen mejorías para las personas migrantes. No así estar generando políticas como se generaron en el pasado, que era estar haciendo otros muros, ¿verdad? No muros físicos, sino que muros de contención con una policía más represiva de los países donde se ejerció eso, de ser más coercitivos, no que sean más humanitarios, darle prestación a estas personas, poderlos auxiliar o poder dar alguna forma de cómo mejorar su estadía en cada país, o en este caso ampliar, como se llama, estos programas, ya sea de asilo, refugio, en los diferentes países. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registró durante el 2023 más de 1,000 personas muertas o desaparecidas en la ruta de las Américas, lo que considera debe ser un llamado a la acción. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Los casos de asilo acá en los Estados Unidos generan mucha incertidumbre para aquellas personas que lo han solicitado, pues de acuerdo a lo que ellos han informado, todavía no tienen una respuesta. Hay familias que llevan desde el año 2022 tratando de obtener una respuesta. Logramos platicar con un abogado experto en el área qué es lo que ha sucedido y cuál es el panorama que esperan estas personas al no tener esta respuesta. El retraso del asilo político es simplemente porque hay demasiados casos y muy pocos jueces y muy pocos agentes de migración, lamentablemente, y también el gobierno sabe que la mayoría de casos de asilo son casos que no van a ganar. Esto es un caos y no se va a componer la situación. Al contrario, las deportaciones en estos momentos van a seguir y van a aumentar. La razón es porque ahorita están poniendo más jueces para litigar, o sea, para decidir estos casos lo más pronto posible, y si no logran agarrar el asilo político, van a ser deportados a su país de origen. Las peticiones en sí no están en peligro si es que tienen las justificaciones legales para poder optar por una petición. O sea, es mi entendimiento ahorita que la I-130, la petición familiar, está tomando aproximadamente 14 a 15 meses. Eso es mi experiencia personal. Antes tomaba solamente 7 a 9 meses. Entonces, si usted está esperando por una petición y tiene un número de recibo, usted puede llamar a UCIS. ¿Qué está pasando? Bueno, es parte de lo que ha ocurrido tanto en la frontera sur como acá en los Estados Unidos. En una nueva emisión les estaremos presentando también algunos temas que continúan en discusión, como por ejemplo el futuro de los jóvenes soñadores y que están amparados al programa DACA. También los tepecianos están solicitando al gobierno estadounidense, antes que finalice el mandato el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, poder tener así las respuestas a sus peticiones, una vía a la legalización, deuda histórica que todavía se mantiene para este sector tan productivo acá en los Estados Unidos. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Qué gusto saludarte. Pasa una feliz noche. Y contarles que las fiestas de fin de año no fueron agradables para los migrantes. Sin embargo, este 2024 no pierden la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Las festividades decembrinas no fueron satisfactorias para todos, ya que miles de migrantes estuvieron lejos de casa, en un camino lleno de riesgos. Pero lo que no han perdido son las esperanzas para poder llegar hacia los Estados Unidos. Y esto es lo que nos comparten algunos migrantes de cómo han iniciado el año 2024. Lo recibimos, gracias a Dios, con vida y salud, que es lo importante.
Aunque se nos ha sido un poco difícil, un poco duro, sí, por la cuestión de que nos ha tocado salir del país por cuestiones de cómo está la situación. Ha sido un poco duro para nosotros andar en las calles, dormir, sin comer, pedir. Esta es la cuestión de cómo nosotros nos sustentamos en el día a día para poder darle algo de comer a la niña, poder resolver para ducharnos. Se nos ha hecho un poco difícil. No, también. Lo recibimos en un refugio, dormimos en una iglesia. En un intento más por dar cara a los cientos de cruces ilegales, las autoridades que han optado por sus propias leyes como Texas para combatir la migración irregular y que los migrantes correrán el riesgo a pesar de la ley SB4. Sí, es difícil estar lejos de su familia en estos tiempos, pero es por un futuro mejor, un año mejor. Todo es por algo mejor. Vamos a tratar de llegar con bien. Te digo que en realidad nosotros estamos tomando todo riesgo que se nos atraviese, porque confiamos plenamente en Dios y primeramente que todo siempre lo llevamos en nuestro corazón presente, porque Él nos cuida, nos guía, nos protege de todas las cosas malas que hay a nuestro alrededor y en las calles. Siempre nos ha protegido y gracias a Él estamos hoy aquí en Guatemala, con vida y salud y sin ningún tipo de problema. Así que fue un año atípico para los migrantes, lejos de casa y cerrando con una cifra de 500,000 de personas con el primer deseo de cada migrante en el 2024 y es llegar hacia los Estados Unidos y como recompensa de ese cansancio mental y físico que han tenido a lo largo de su recorrido. Para el sur de la frontera, Eduardo Cuco en cámara, soy Fernando Hernández. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Canal 12 y al sur de la frontera. La controversia se genera alrededor de este nuevo paquete de leyes que promete perseguir a los migrantes irregulares en México, donde se registra uno de los mayores flujos de la frontera. Estamos hablando de la ley SB4. Gracias, compañeros en estudio de Al Sur de la Frontera. Definitivamente la ley SB4 de Texas ha sido objeto de intensos debates desde su promulgación. Esta legislación ha llevado consigo una serie de disposiciones polémicas, entre las que destaca la posibilidad de poner penas de prisión de varios años a aquellos que infrinjan sus estipulaciones. Senate Bill 4 is now law in the state of Texas. Ahora esta es la ley en el estado de Texas, indicó el gobernador Abbott, luego de firmar el documento. Posteriormente repartió los lapiceros que utilizó con los integrantes de la mesa.
y concluyó la actividad en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. Con esta ley, la policía tiene la facultad de arrestar a los inmigrantes y los jueces locales podrán deportarlos de manera inmediata. Además, con solo observar las apariencias de las personas, por ejemplo, que los policías asuman que son latinos o que no son nacidos en los Estados Unidos, tienen estos policías la facultad de realizar el trabajo de agentes de inmigración. Esta ley se ha convertido en una medida que ha generado cientos de críticas por parte de activistas y defensores de los derechos humanos, tanto a nivel local como internacional. Desde la capital mexicana, el presidente de esa nación, Manuel Andrés López Obrador, arremetió contra el gobernador tejano, a quien calificó de ser un señor malo, aduciendo también que la aplicación de las leyes de inmigración es únicamente competencia federal. Es un señor malo de Malolandia, porque además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Él está usurpando funciones. Pero independientemente de las palabras del presidente mexicano y de las diferentes manifestaciones en las principales calles de las ciudades tejanas, si esta ley entra en vigor en marzo, los migrantes que ingresan por la frontera de Texas de manera ilegal podrían pasar entre 6 meses de cárcel y 20 años. Imagínense ustedes, 20 años de prisión por buscar una vida mejor. Y es que la situación está así. Si la persona es capturada ingresando de manera ilegal, la pena será de 6 meses de prisión, pero si es reincidente, es decir, que de 2 veces o más intentando ingresar a la frontera de los Estados Unidos, la pena varía entre 2 y 20 años de cárcel. Pero también esta ley se extiende a las personas que trafican con migrantes, a quienes se les impondrá una pena de 10 años de cárcel. También a los residentes o ciudadanos de los Estados Unidos que presten sus casas como albergues temporales para luego distribuir a los migrantes a los diferentes territorios, se les impondrá una pena de 5 años de prisión. Según indicaron grupos conformados por la Unión de Libertades Civiles estadounidense, planean desafiar esta ley SB4 en la Corte, siguiendo el precedente de la ley SB 1070 aprobada en Arizona, la cual fue anulada por la Corte Suprema en el año 2012, debido a que usurpaba funciones federales. Sin embargo, pobladores y partidarios afines al gobernador sostienen que la ley SB4 es esencial para fortalecer la seguridad y el control migratorio en el estado. Sin duda alguna, lo que está pasando ahora y lo que podría suceder en el futuro con esta ley SB4 sigue siendo un tema con muchas interrogantes. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio entre la seguridad que pretenden las autoridades brindar a sus habitantes y los derechos humanos de los migrantes. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta ley? Pues penaliza los ingresos ilegales a Texas y los convierte en un delito estatal. Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes. Las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha. Autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México. Destina $1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo. Se asignarán entre 20 a 30 millones de dólares a los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1,6 kilómetros para construir el muro. Ni la madrugada ni los alambres de púas detienen a miles de migrantes que siguen cruzando Estados Unidos. A partir de marzo, Texas permitirá a los policías que detengan a los migrantes que ingresaron ilegalmente al estado. Además, le dará a los jueces la facultad de permitir una orden de deportación. En los últimos meses del 2023 se observó un notable incremento en el número de migrantes que cruzan la frontera entre México y Texas, generando preocupaciones y desafíos tanto para las autoridades locales como para las organizaciones que trabajan en temas migratorios. De acuerdo con informes oficiales, durante una semana se reportaron más de 9.600 encuentros con migrantes cada día a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. En diciembre, según un funcionario de Seguridad Nacional, lo que se encuentra entre las cantidades más altas jamás registradas. Las detenciones fronterizas han aumentado gradualmente desde el mes de noviembre del 2023, donde se detuvieron unos 192,000 migrantes entre los puertos de entrada, lo que supone un aumento del 2% en comparación con las 188,000 detenciones de migrantes de octubre.
Sin embargo, en los últimos días, más de 10,000 migrantes han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México a diario. Cifras que no se veían desde días antes del levantamiento de una restricción de la era del COVID-19, conocida como el Título 42, que permitía a las autoridades devolver a los migrantes en la frontera. Importante tomar en cuenta que el aumento del flujo migratorio se ha concentrado principalmente en varios puntos de la frontera tejana. Las nacionalidades y la demografía de los migrantes también han supuesto siempre un reto para las autoridades, porque no hay suficientes espacios de detención ni vuelos de repatriación para quienes no cumplen los requisitos para obtener asilo. El aumento, según los funcionarios de fronteras, está siendo impulsado por redes de transporte organizadas que anuncian viajes a la frontera sur de Estados Unidos y en última instancia conectan a los migrantes con los traficantes. Este aumento en el flujo migratorio plantea también desafíos para la administración gubernamental, que se enfrenta a la tarea de equilibrar la seguridad fronteriza con la protección de los derechos y la dignidad de aquellos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. La situación continuará siendo vigilada de cerca por las autoridades, ya que se espera que el debate sobre la inmigración y las políticas fronterizas se intensifique en los próximos meses. Pero, ¿cómo es la nueva ley de Texas que penaliza la entrada irregular de migrantes al estado? Seguir adelante por ese sueño, por la familia, por los hijos, por lo que esperan en casa con nosotros. Del año 2023, el continuo flujo de migrantes en las zonas fronterizas de Centroamérica y Sudamérica llevó a varios gobiernos a tomar medidas drásticas para controlar y detener la migración ilegal, con Estados Unidos como destino final para muchos de ellos. El 18 de diciembre, el estado de Texas promulgó la ley SB4, una medida que ha generado cientos de críticas por parte de activistas y defensores de los derechos humanos. La controversia radica en que esta legislación otorga al Estado la facultad de detener y deportar a migrantes que hayan ingresado a Estados Unidos de manera irregular. Conocida simplemente como SB4, la ley representa una ampliación de las sanciones contra los migrantes en Texas. Al considerarse un delito, la policía tiene la autoridad para arrestar y deportar a aquellos que se encuentren en situación irregular. En esencia, las autoridades locales tienen el poder de solicitar documentos de identificación a cualquier persona en cualquier parte del estado. La falta de documentación puede resultar en detención y exposición a la deportación. Organizaciones y activistas coinciden en que esta normativa podría propiciar actos discriminatorios contra la comunidad extranjera por parte de los cuerpos de seguridad estadounidenses. La entrada en vigor de la ley está programada para marzo, generando preocupación sobre posibles consecuencias y violaciones de derechos que puedan surgir en la implementación de esta medida. Y la brecha entre Estados Unidos y Texas no se reduce. Una tercera demanda los llevará a los tribunales, ya que el gobierno federal considera que ese estado asume controles migratorios que no le competen. La presencia de boyas en el Río Grande, el alambre de púas instalado por Texas y la ley que criminaliza la entrada irregular de extranjeros al estado son las tres discrepancias que enfrentan a Estados Unidos y Texas y que serán dirimidas en tribunales. Biden le ruega a la Corte Suprema que le permita cortar el alambre de púas que Texas ha instalado en la frontera. Nos vemos en corte. Los estadounidenses y los tribunales rechazarán la hostilidad de Biden hacia las leyes de inmigración. Texas seguirá desplegando la Guardia Nacional para construir barreras fronterizas y repeler a los inmigrantes ilegales. El gobernador de Texas se pronunció tras la solicitud del Departamento de Justicia en un documento de 42 páginas a la Corte Suprema, solicitando que se autorice a agentes de la patrulla fronteriza remover la alambrada por considerar que entorpece operaciones. Según consigna el documento, Texas no puede utilizar la ley estatal de daños para impedir que los agentes federales de la patrulla fronteriza lleven a cabo sus deberes federales. Un sector considera que estas disputas respaldan el argumento de Texas para enviar migrantes a ciudades santuario. Esos aspectos benefician hasta cierto punto a Texas, ciertamente desde una perspectiva política, porque se llamará la atención sobre lo que está sucediendo en la frontera suroeste. Esfuerzo que seguirá en debate, además de la polémica en torno a la ley migratoria SB4, que entrará en vigencia en marzo y que el Departamento de Justicia considera violatoria de la Constitución estadounidense. Es dar a los jueces estatales poderes federales que no se les han sido concedidos. La ley de migración es una ley federal
y como tal aplica a la admisión y remoción de extranjeros. Según reportó a News Nation, la patrulla fronteriza, entidad que responde al gobierno federal, solo en diciembre de 2023, más de 300,000 migrantes fueron sorprendidos cruzando la frontera sur irregularmente, la cifra mensual más alta reportada hasta el momento. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos con más. Quédese con Canal 12. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Gracias por seguir con nosotros. En Honduras, los niveles de corrupción en diferentes estratos han incidido para que más personas tomen la decisión de abandonar sus hogares en búsqueda de mayores oportunidades. El impacto de la corrupción escalona a diferentes niveles, desde acciones pequeñas hasta afectaciones muy graves. A lo largo de la historia, el ejercicio de estas prácticas ha generado una tragedia en el tejido social, ocasionando que cientos de hondureños decidan migrar del país. La corrupción viene a aceitar y a presionar más esa migración, porque los recursos son drenados en favor de grupos ilícitos, ¿verdad?, en diferentes campos, y hace que se generen menos oportunidades. Y esto acelera esta intención migratoria, a pesar de que es más difícil cada vez mirar, ¿verdad? Pero la necesidad, la falta de un proyecto de país, la falta de confianza en un país que pueda dar oportunidades, pues sin duda que motiva a muchas personas, sobre todo jóvenes, históricamente en los últimos 20, 30 años a salir del país, ¿no? La migración es un problema que con el paso del tiempo cobra mayor fuerza, representando un riesgo en la fuerza laboral y desalentando a cientos de compatriotas. La corrupción crea una desesperanza, digamos, en la gente de participar en los mismos procesos electorales, y al final lo que termina haciendo es buscando, como lo hemos visto en varios estudios, al tener la menor oportunidad, digamos, migrar. Las condiciones de vida y el acceso a recursos básicos como la alimentación, el empleo y la seguridad se encuentran en niveles decrecientes. Es por ello que sectores sociales instan a fortalecer medidas para reducir los índices. Se trata de una alianza para que la gente no se nos vaya, para crear las condiciones, para que haya empleo. Es triste escuchar los testimonios de la gente que se tiene que ir. Los niveles altos de corrupción afectan a cada uno de los hondureños. La única forma de contrarrestar esta problemática es creando políticas públicas justas y mecanismos en pro de la sociedad hondureña. Para Noticieros Impacto BTV, informó Gabriela Plata. ¿Y cómo cerrará el 2023 en el tema migratorio en Honduras? Cintia López nos tiene la información. La migración sigue siendo una válvula de escape a los problemas sociales que enfrentan actualmente miles de hondureños. Se estima que a diario unos 1,200 emprenden su viaje hacia Estados Unidos de manera irregular, de los cuales pocos logran su objetivo, ya que se espera cerrar el año con unos 55,000 retornados. Estamos viendo cada vez más desesperación de la gente, y hay algo aquí bien importante: la gente no es que se quiere ir, la gente está huyendo. Está huyendo de temas de inseguridad, de temas de crisis económica, de desempleo, de cada vez vemos también una tasa de informalidad en la economía más alta, entonces eso también provoca empleos más precarios,
y la gente no sabe para dónde ver, y la salida que ellos ven más fácil, aunque es la más peligrosa, es al final irse. Pero además de eso, Honduras se ha convertido en un país cada vez más saturado de migrantes en tránsito, en su mayoría provenientes de Venezuela, que rebasan los sistemas de atención y apoyo. Según cifras, alrededor de 500,000 de extranjeros atravesaron Honduras este 2023 en busca del sueño americano. Hemos sido testigos, por ejemplo, de poblaciones que vienen en una condición sumamente grave, sobre todo los africanos. Nosotros pudimos ver gente que venía con sus pies dañados, lacerada su piel, y bueno, las condiciones de pobreza en las que han estado, más la ruta migratoria, hace que la gente llegue en una condición mucho más vulnerable. Para los expertos, estas cifras son indicadores de que algo está fallando en los gobiernos y debe corregirse, o de lo contrario la migración circular y por goteo continuará hacia la alza. Además, preocupa a las organizaciones que el fenómeno de movilidad ya no conoce estratos sociales y aquellos con más poder adquisitivo también se han ido en busca de otras oportunidades al exterior. Con imágenes de Darwin González, les informó Cintia López. La cantidad de inmigrantes hondureños retornados es alarmante. Ante esta situación, el gobierno y sus cooperantes han implementado programas para estos ciudadanos. Sin embargo, las estadísticas apuntan a que no ha sido suficiente. El problema de la migración en Honduras es muy complejo y difícil de mitigar sin atacar las causas de raíz. Ante esta situación, como medida paliativa, el gobierno, mediante ProAsol y el proyecto Retorno con Oportunidades, ha implementado diversos programas para apoyar al hondureño retornado. Hemos hecho un trabajo bastante articulado entre el gobierno central, pero también con cooperantes, ¿verdad?, que son nuestros aliados estratégicos. La Embajada Americana es uno de nuestros aliados más importantes en el tema de apoyo social, porque obviamente son los más interesados en que nuestra gente no se retire. El gobierno de la presidenta, a través de las municipalidades que tienen ventanillas o algo por el estilo, a través de la Sedesol, por ejemplo, ha creado programas para beneficios de emprendimiento, de capital semilla a las comunidades o a los municipios que tienen más población. Por ejemplo, Choloma, hay una gran cantidad de personas que han sido retornadas de Estados Unidos para Honduras, y tienen una ventanilla del migrante retornado que trabaja todo el tema de migración en Choloma. San Pedro Sula igual tiene una. Sin embargo, a pesar de todos estos programas, la migración no se puede frenar. Según estimaciones, al cierre del año se espera que al menos 200,000 hondureños hayan intentado llegar a Estados Unidos. Dicho esto, el sector privado considera que se puede desarrollar un plan en el que la empresa privada también ofrezca oportunidades laborales. Por ejemplo, planes para que las empresas privadas podamos atender gente que se quiso ir y no se pudo ir, y le demos aunque sea una pasantía de 2-3 meses en las empresas. Creo que está faltando mucha creatividad de parte del gobierno para resolver esta parte de la problemática. Están esperando que venga Estados Unidos a poner dinero, como ya se oyó, que viene el Triángulo Norte, mucha plata, y eso no va a resolver mucho, porque esas son situaciones esporádicas, no siempre nos va a estar dando dinero Estados Unidos para retener a esos jóvenes. De acuerdo a la información recabada por la Organización Internacional para el Migrante Retornado, la población migrante retornada manifiesta que las causas principales por la cual las personas migran del país son por la falta de oportunidades económicas, sociales, familiares, violencia e inseguridad, falta de acceso al servicio de salud y educación. Con imágenes de Kevin Mejía, les informó Cintia López. Una nueva pausa comercial, ya volvemos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos!
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos a seguir hablando de Honduras, y es que ante el incremento de personas migrantes que pasan por el territorio, el CONADEG le pide al Estado hondureño trabajar en una política integral para proteger a las personas en situación de movilidad humana. En el marco del Día Internacional del Migrante, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos le pide al Estado hondureño implementar una política integral para proteger a las personas en situación de movilidad humana, ya que con el incremento de los flujos migratorios también aumentó la violación a los derechos de las personas migrantes, cometidas tanto por particulares como por autoridades de las fuerzas del orden. Se estima que entre el 1 de enero y el 13 de diciembre del 2023 ingresaron por el territorio hondureño 522.291 personas migrantes irregulares de diferentes países del Caribe, Centro, Suramérica, África y Asia, de los cuales 277.467 son hombres, 136.329 son mujeres, 48.163 son niñas y 63.332 son niños de diferentes edades. El 43% de las personas migrantes irregulares que transitaron por Honduras son de nacionalidad venezolana, que representa unas 222.610 personas. Y mientras una caravana de migrantes avanza hacia el norte de México, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, subrayó la importancia de la cooperación mexicana para el control fronterizo. La visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Eagle Pass, Texas, no pasó desapercibida para los migrantes que marchan hacia el norte en una caravana que se reagrupó esta semana en Oaxaca. Pues decirle, ya con todo el debido respeto, que por favor trate el tema migratorio como lo que es, un tema humano. No se está tratando dinero, no se están tratando votos electorales. La caravana, dicen sus integrantes, busca darles visibilidad. Estamos pensando seriamente en quedarnos acá, que hay muchas personas acá que no tienen dinero ni para comprar agua por el camino, y son las personas que se están desmayando por el camino. Pero en Eagle Pass, Texas, punto crucial en la entrada irregular de inmigrantes a Estados Unidos, se escuchan reclamos diferentes. Ahorita no hay muchas consecuencias para la gente que está cruzando aquí en una manera ilegal. Y él me asegura que el gobierno va a hacer todavía más para que haya consecuencias. Y para eso, el gobierno estadounidense necesita al Congreso y también a México. Si las autoridades mexicanas cumplen sus compromisos, muchos de esos individuos no llegarán a la frontera sur en primer lugar. El secretario Alejandro Mayorkas planea visitar Centroamérica y también reunirse con su contraparte mexicana a finales de mes en Washington. Anareli Palomares, Voz de América, México. Ahora hablaremos sobre el auge del consumo nostálgico. Veamos la nota. Más de 2.5 millones de salvadoreños se estima que viven en Estados Unidos, además de un porcentaje que reside en otros países. Varios de ellos han decidido regresar a su país de origen, El Salvador, en este sentido, que se genera el fenómeno de la migración inversa. Eso quiere decir que compatriotas que tienen varios años de residir en la nación norteamericana deciden retornar a El Salvador, y más con el clima de seguridad que se vive en estos momentos, según lo explica el experto en temas migratorios, César Ríos. Migración a la inversa. Eso quiere decir salvadoreños de la diáspora que están afuera están decidiendo regresar a su país. Interesante el tema dentro de toda la historia de El Salvador y las diferentes facetas y momentos que ha tenido que vivir el país. Toda esa influencia cultural, económica, la participación en el desarrollo de sus comunidades que la diáspora ha tenido. Pero este fenómeno de retorno trae complicaciones, ya que se dispara el auge del consumo nostálgico, es decir, que vienen a adquirir bienes con los precios elevados como casas, hoteles, restaurantes, excediendo su valor real. Compran las propiedades a altos precios, van a restaurantes y dejan altas propinas, visitan hoteles y andan en un consumo que cuando se van
no, queda en el país ese eco de participación directa de la población migrante en la realidad del país. Otro de los parámetros que las autoridades tienen que evaluar y regular el exceso, el consumo nostálgico, como lo llama Ríos, que hace que se eleven los precios por la capacidad de compra de los compatriotas retornados, pero que también afecta al resto de la población y que no tienen capacidad monetaria. Este es un informe de Herbert Vázquez. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.